¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Charles Rebasa. Bienvenido a tu canal donde vas a aprender a estampar. No solamente a estampar con serigrafía, sino con sublimación, vinil, textil y todas las técnicas posibles que hay habidas y por haber. Ahora, hoy en este video te voy a enseñar cómo recuperar tus cuadros después de haber hecho el grabado, la emulsión, el emulsionado, el estampado, porque todos tenemos que recuperar nuestros cuadros. Tenemos que dejarlo limpio para el siguiente cliente. ¿No me entiendes lo que te estoy queriendo decir? Mira. Acá tenemos varios cuadros que están para recuperar. Acá puedes ver. En un taller siempre vamos a tener cuadros sucios. La idea es de que tú aprendas a recuperar tus propios cuadros. Así que presta atención al video porque yo te voy a enseñar todo cómo lo hago yo para que tú también lo puedas hacer. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estampar, ¿qué es lo primero que hacemos, no? Aprendemos a revelar, a grabar y a imprimir la tinta por la malla de serigrafía. Pero cuando nosotros recuperamos, hacemos el recuperado del cuadro, utilizamos los insumos que ya te he enseñado, ¿no? Por ejemplo, lejía, thinner y retardador para poder hacer el pulido y el retirado de la emulsión con la tinta. Pero la razón de este video es que hay muchas personas que me escriben y dicen: Charlecito, yo aprendí contigo, tú me has enseñado, tú me enseñas bien, todo lo que quieras, pero no me enseñas a recuperar mis cuadros. Todavía me queda así, mira. Me han enviado varios mensajes donde me dicen: ¿cómo saco esto? ¿Cómo retiro esto? Charlecito, enséñame. Ya tengo varios videos explicándoles cómo hago yo mi recuperado de cuadros, mi lavado de cuadros. Sin embargo, hay personas que todavía quieren que les explique a detalle, pero yo te voy a explicar a detalle porque quiero que aprendas. Mira, cuando te queda así tu cuadro después de haber hecho el proceso, ¿no? Del pulido, de remojarlo en lejía, de pasarle el thinner, luego el retardador y aún así no sale, te voy a enseñar cómo sacarlo a nivel Dios. Así como yo, lo vas a dejar blanquito como nuevo y lo vas a poder hasta vender. Presta atención a los materiales, yo voy a hacer el video completo para que ustedes también vean. Ya saben, esto lo voy a dejar. Tengo varios cuadros, así que voy a aprovechar en explicarle cómo hago el recuperado y para que ustedes mismos vean cómo yo saco, ¿ya? Ahora, esta es una parte importante para todos ustedes. Lo que van a necesitar es esto: una goma. Una goma, sí, lo mismo con lo que estampa, lo mismo con lo que imprimes. Esta goma va a hacer que se retire todo el emulsionado y de repente la tinta o los fantasmas que puedas tener dentro de tu malla. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo mismo que haces para limpiar, vas a hacerlo acá. Así, mira. ¿Cómo te enseño? ¿Quién va a tener la paciencia de enseñarte como yo? Mira, vas a agarrar un trapo y vas a comenzar a sobar así. No con mucha fuerza, porque si tú lo haces con mucha fuerza, lo que va a pasar es que vas a jalar la malla y se va a ir estirando y se va a ir abriendo por acá y se va a romper. Tienes que darle una fuerza regular que sientas que esto va botando y va saliendo. Es así como lo vas a poder retirar. Yo lo voy a hacer para que tú puedas ver cómo se saca o cómo se cae de la manera que te estoy enseñando. Ahora, esto de acá, esta goma, ya no te va a servir para estampar. ¿Por qué? Porque va a perder su filo. Vamos a utilizar o utiliza una goma que no estés trabajando para que tú puedas, no puedas perder. Porque si vas a utilizar la goma con la que estás estampando y después de hacer el lavado, el proceso, vas a ir a estampar y vas a decir: ay, no sale, malogró mi goma, Charlecito no me ha dicho. Porque esto que te digo te va a ayudar a ti. No vas a tener problemas más adelante, porque la goma se va a gastar el filo y no vas a poder hacer muy bien tu estampado. Así que ya te estoy avisando, ya te estoy diciendo que tienes que utilizar una goma que no uses para estampar. Esta goma va a ser especialmente para poder hacer tu lavado, ¿ya? Así que anota, chapa lápiz y papel. Entonces voy a dar inicio de cómo hacer el recuperado. Miren, como todo cuadro que nosotros hacemos, tenemos que retirar primero la cinta. La cinta que utilizamos para hacer el encintado del cuadro, ¿no? Vamos a retirarlo. ¿Por qué lo retiramos? Porque si le echas los químicos encima de la cinta, pues no va a retirar nada, no va a hacer efecto de nada. Entonces tenemos que desincentar. ¿Cómo se dice? Desincentar o decintar, mejor dicho. Decintar. Quitarle la cinta.
A esto a su vez también tienes que quitarle los restos de tinta que puede haber por acá, porque eso de ahí también va a hacer de que los insumos no funcionen de manera adecuada para quitar la emulsión. Si tú le vas a meter lejía encima de la tinta, pues no esperes a que te bote la emulsión. Después vas a decir, ¿por qué no funciona mi lejía tan mal? Acá también. ¿Cómo quitamos la cinta plastisol, charlicito de la malla? Pues yo lo hago con querosene, pero hay ya productos que venden en la tienda de serigrafía que le dicen quita plastisol o líquido para quitar el plastisol, pero en realidad es querosene, así que una vez que ya está limpio tienes que asegurarte de que no tenga cinta, porque si tiene cinta esa parte posiblemente te va a interrumpir al momento de echarle la lejía y no va a caer la emulsión, ¿ya? Tienes que tener cuidado, mira. Tienes que retirar toda la cinta que esté pegada dentro de nuestro cuadro. Ahora, el siguiente paso es dejar remojar con lejía. Si tienes varios cuadros lo vas a hacer como yo. Si tienes un solo cuadro, pues vas a dejar remojando un poco con lejía ambos lados, ¿ya? Vas a echarle adelante y vas a echarle atrás. En ambos lados para que esto se remoje por lo menos unos 5 minutos y vas a ir sobando con una escobilla para ver si va haciendo efecto la lejía. Ahora vas a ver, tranquilo, vas a ver el proceso, tranquilo. Bien, entonces, como yo tengo varios cuadros, voy a aprovechar en hacer este proceso. Miren, la lejía, tengan cuidado con la lejía, ustedes tienen que ponerse guantes o utilizar algo que proteja sus manos, ¿ya? Yo voy a usar un escobillón viejo. Y de paso desinfecto mi taller. Esto tiene que estar pegado, miren, pegado, cara con cara, acá, y esto en viceversa, ¿no? Así. Bien, entonces esto de acá lo voy a dejar remojando por lo menos unos 15 minutos para que la lejía haga su efecto, ¿no? La lejía va a hacer su efecto. Está uno encima de otro, miren, está chocando cara con cara para que pueda hacer el remojado bien, ¿ya? Cuando ya esté remojado volvemos. Ya, mira mano, con tu escobilla o con tu escoba vas a agarrar y vas a hacer esto. Vas a ir sobando para ver si sale la emulsión y acá te vas a dar cuenta. Va cayendo poco a poco. Esto, ¿qué le hace falta? Echarle agua. Pero mientras le echamos agua, no te voy a enseñar cómo le echas agua porque ya pues le puedes echar agua tú también.
Acá te voy a enseñar los casos que posiblemente te está pasando a ti y de repente por eso has entrado a este video, ¿ya? Mira, acá tenemos el siguiente caso, donde la lejía no ha botado toda la emulsión y se ha quedado ahí, ¿no? El siguiente paciente, tenemos donde la lejía ha botado casi la mitad de la emulsión, pero ha quedado por acá, mira. El siguiente paciente, la lejía ha botado el 90% de la emulsión, pero se ha quedado partecitas por acá, no ha botado todo. El siguiente paciente, la lejía botó toda la emulsión, pero no ha salido estas manchas de la tinta, ¿no? Todos esos posibles errores, sí o no, yo los tengo. Así que lo vamos a solucionar de la forma como yo lavo mis cuadros para que tú también lo puedas recuperar. Entonces, compañeros, miren lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a utilizar dos químicos, aparte de la lejía. Este químico se llama retardador. Y esto de acá es thinner. Sí, thinner acrílico, lo puedes encontrar en cualquier ferretería. Así que no vas a tener problemas en encontrar esto. Posiblemente esto tengas que buscarlo en tiendas de serigrafía, pero el nombre es retardador. Acuérdate bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer y qué vamos a utilizar? Puedes utilizar wipe, como también puedes utilizar alguna tela. O puedes utilizar, preferible, utiliza franela, ¿ya? Yo voy a utilizar 2 pedazos de franela para que pueda absorber mejor el material. Y estos 2 retazos me tienen que acompañar hasta el final. Hasta el final me va a acompañar de realizar todos mis cuadros. No porque sea tacaño, no porque no tenga más material, sino que como esto va a absorber bastante thinner, va a estar humedecido constantemente y me va a servir para poder hacer el pulido de todos mis cuadros que yo tenga que recuperar. Así se trabaja en un taller, así que presta atención cómo lo hago yo y tú lo vas a hacer también. Voy a humedecer todo mi cuadro, todo mi marco, todo mi malla, voy a humedecer por ambos lados y luego voy a ir frotando, Si con el thinner no sale, voy a tener que utilizar el retardador. Si con el retardador no sale, voy a tener que utilizar ya lo que te enseñé al principio, ¿no? Voy a utilizar mi goma. Con la goma vamos a retirar toda la emulsión, así que presta atención. Vamos a comenzar primero con este caso. Mira, tiene un montón. Yo lo voy a humedecer. Tendré que hacer así. Ya va saliendo, así que este proceso te va a tardar un montón, ten paciencia. Miren, ya va cayendo, si no cae con el thinner, pues vamos a tener que utilizar el retardador. Vamos humedeciendo siempre ambos lados para que pueda funcionar mejor. Y vamos puliendo así. Ahora sí. Si aún así no se ha caído la emulsión, pues vamos a utilizar el retardador. Otro trapito vamos a coger y vamos a humedecer. Ahora sí. Mira que te estoy enseñando paso a paso, ¿eh? Para que tú también lo hagas. Después no me digas, no me enseñas nada, no sé. Todo te enseño yo. Humedecemos ambos lados.
Y lo mismo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a frotar. A esto se le llama pulir. Si aún así con el retardador no te sale, tranquilo, mano, tranquilo. Acá ya se viene el arma secreta ya. Vas a agarrar y con tu a presión ya. También tenemos que echarle retardador, ¿no? Para que ayude. Es un poquito más complicado hacerlo mientras explicas, pero eso te va a ayudar, te va a enseñar bastante. Mira cómo lo estoy haciendo yo, ¿ah? Esto toma su tiempo, pero a las finales te va a ayudar a retirar todo ese exceso de emulsión que tiene. ¿Has visto cómo lo estoy dejando, no? Así lo tienes que dejar tú. Blanquito. Charlicito, por un solo lado nada más vas a hacer esto. No, se hace por los dos lados también, mira. Lo volteas y comienzas a frotar. Mira, mira. Mira, mira, mira. Todo sale, hermano, todo sale. Hasta estoy sudando. Así es esta chamba, ¿ves? Pero la recompensa es grande porque al final es esto, lo puedes utilizar una, otra y otra de las veces que tú quieras hasta que se rompa. Es más, mira, a mí se me ha roto y lo sigo utilizando. Esta es la parte de la ganancia de la serigrafía, ¿no? Yo voy a hacer este proceso con todos los cuadros, pero ya con el que te acabo de enseñar, mira, o sea, ha salido la mayoría. No me puede decir que no vas a poder sacar una letra más pequeña o la emulsión que no se haya caído un pedazo, ¿no? Voy a hacer con otro y va a ser el último para que puedas ver, porque este todavía falta trabajarlo. Tengo que sacarlo blanco, blanco. Te voy a mostrar el resultado para que tú puedas hacer la comparación, ¿ya? Entonces yo ya recuperé el cuadrito, miren. Ha quedado listo para usarse. Si he podido hacer el lavado de como estaba antes a como está ahora, pues con los siguientes cuadros que tú tienes te vas a tomar un té. Por ejemplo, este de acá. Mira. Algunas personas me dicen, Charlicito, esto no sale. ¿Cómo lo saco? Pues de la misma manera que te he enseñado. Agarras tu trapo. Lo remojas primero con thinner, ¿ya? Primero se trabaja con thinner. Vamos a remojarlo con thinner. Y luego vamos a hacerlo con el retardador. Miren. Voy a sacar esto, ¿ya?
Si le echas thinner, le echas retardador y no sale, ya vamos al paso más extremo, que sería utilizar la raqueta. Esto con la raqueta va a salir en una. Acá va a haber personas que dicen, ah, yo lo saco con mi pistola, lo saco con mi lavadora hidráulica. Y ahí, pero los que no tienen lavadora hidráulica, ahí pues ahí está el problema. ¿Han visto o no? Así van a recuperar todos sus cuadros. Bueno, espero que toda esta información les haya ayudado. Mi nombre es Charles Rebasa. Nos vemos en un próximo video porque a la firme estoy cansado ya de hacer todo esto. Tengo para rato acá.